encuentra con nosotros el abogado Pedro Moreira. De Baba del Campo. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola compañera, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ay, muchas gracias a usted por aceptar esta invitación. Quiero presentarles, mis queridos acompañantes, a este gran diálogo, más que todo para hacer un análisis político de toda la situación que vive nuestro país, al abogado Pedro Moreira Peña, especialista en ciencias penales, magíster en Derecho Constitucional, es maestrante en Criminalística y Ciencias Forenses, docente del Derecho Procesal Penal, con quien estaremos conversando algunos temas y sobre todo para ver la decisión que ha tomado en las últimas horas, en los últimos días el CNE y la persecución política que han vivido y estamos viviendo aún los militantes y dirigentes de la Revolución Ciudadana en el país. ¿Qué tal, abogado? Qué gusto tenerlo con nosotros. Vamos a iniciar con la primera interrogante nuestra. Se ha visto una clara presión de la Contraloría por sobre las competencias del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es su opinión, estimado abogado, en este tema? Mire, compañera, primero que hay que hacer una precisión en aquello. El señor que ocupa el sillón de la Contraloría no es Contralor, es un usurpador del cargo. Ya la Asamblea Nacional ha certificado, como era evidente para todos, que él jamás fue posesionado. El CPCCS del Trujillato ni siquiera lo evaluó, a lo que lastimosamente la mayoría de medios de comunicación cayó. Y este señor, así fuese realmente o tuviera las facultades de Contralor, no está dentro de sus atribuciones del cargo poder cuestionar al CNE sobre sus trámites internos. Sí puede la Contraloría verificar el manejo económico del CNE en cosas relativas a esta, como por ejemplo la cantidad de trabajadores, si manejan el presupuesto asignado por el Estado de forma correcta, etcétera, etcétera. Pero la Contraloría no tiene competencias, no lo establece la Constitución, no lo establece la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, no lo establece el Código de la Democracia, no se establece en ningún lado que la Contraloría General del Estado pueda entrometerse en los procedimientos aprobados por el CNE y establecidos en el Código de la Democracia para verificación de firmas o para control de las inscripciones de los partidos y movimientos políticos. Tanto es así que Compromiso Social participó ya en 3 elecciones previas. Participó en las elecciones presidenciales cuando el doctor Iván Espinel se candidatizó por ese partido, participó en la consulta popular y participó en las elecciones recientes en las que, entre otros, Leonardo Orlando y Paola Pavón ganaron la prefectura de Manabí y Pichincha. Entonces es insólito, absurdo y grosero que se pretenda ahora suspender Compromiso Social simplemente porque el Contralor ha recomendado hacerlo. Ok, claro, abogado, yo creo que estamos viviendo momentos que golpean a nuestra democracia y a nuestros derechos como ecuatorianos, ¿no? Principalmente. El derecho a la participación, sobre todo, el derecho a elegir y ser elegidos, es un derecho que la Constitución lo garantiza, ¿no? Entonces nosotros debemos estar vigilantes siempre. Y sobre todo este tema, le quería preguntar a usted, abogado, ¿qué acciones legales cabe contra el Contralor en funciones de incumplimiento de estas funciones o arrogarse funciones que no le corresponden y extralimitación de esto, ¿no? ¿Cuál sería y cuál cabe ahí el término, en términos legales, cuál sería los delitos que le está incurriendo? Bueno, entiendo que existe una denuncia presentada ya en Fiscalía por usurpación del cargo. Denuncia que lastimosamente creo que va a correr la misma suerte que todas las denuncias que son en contra de personeros o de gente afín a este gobierno. Luego es obligación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el organismo que realiza la designación y realiza los concursos de las autoridades del Estado, de las autoridades de control, pronunciarse al respecto. Pero lastimosamente cuando este organismo tiene un presidente con tan
precaria calidad moral de tener un carnet de discapacidad falso o aparentemente falso, no es mucho lo que se puede esperar de este Consejo, en el cual lastimosamente tiene una mayoría afín a este gobierno. Gracias, doctor. Abogado, realmente estamos viendo una situación lamentable para nuestro país, y es verdad, ¿no? La justicia ha sido maniatada y sobre todo usada para estos temas de persecución política, ¿no? Y más la bancada de la Revolución Ciudadana y varios ciudadanos que han estado defendiendo el otro lado de este gobierno, estando con sus opiniones contrarias al gobierno, nos hemos dado cuenta de la situación que viven. Y también este organismo de control, como es la Contraloría General del Estado, que debió vigilar las funciones de la función pública en su contexto, no lo ha venido haciendo y solamente la han usado para la persecución. Creo que eso queda claro ante la opinión ciudadana y ante ustedes también, que hacen en la academia y en sus leyes, ¿no? Y saben muy bien qué es lo que ha venido y ha estado sucediendo a lo largo de todos estos 3 años. Este lunes, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia negó la apelación y ratificó la sentencia por cohecho en primera instancia contra Rafael Correa. ¿Qué viene después en este tema legal? ¿Y Rafael Correa podrá ser candidato en las elecciones 2021, estimado abogado? Mire, Lexi, el tema amerita una explicación un poco desarrollada para que todos quienes nos ven y nos escuchan en vivo y quienes lo puedan hacer posteriormente entiendan algo que es gravísimo. A ver, el principal objetivo de un revolucionario o la principal misión de un revolucionario es advertir los actos de corrupción y así el compañero de trinchera, sea el corrupto, denunciarlo y llevarlo ante las autoridades. Si se hubiese justificado jurídicamente por parte de la Fiscalía que el compañero expresidente Rafael Correa Delgado, que el compañero vicepresidente legítimo Jorge Glass Espinel y los otros miembros o exfuncionarios de la Revolución Ciudadana cometieron actos de corrupción, créame que yo sería el primero en pedir que la justicia los sancione con la mayor rudeza posible dentro de los parámetros del debido proceso. Sin embargo, la Fiscalía manejó este tema del caso mal llamado sobornos de una forma tan mediática, tan hacia tratar de posicionar en la opinión pública que Rafael Correa Delgado era un delincuente. Se crearon y se inventaron, escudados en algunos juristas que se prestaron para el show, en teorías jurídicas que incluso el mismo autor de esas teorías jurídicas, como es Klaus Roxin, explicó que se estaba mal utilizando la figura de la autoridad inmediata y del hombre detrás del poder por aparatos de organización. Juristas de la talla de Alfonso Zambrano Pasquel, quien no debo ahondar en mencionar quién es él, porque la mayoría de la comunidad universitaria, académica, jurídica sabe quién es Alfonso Zambrano Pasquel, desnudó de cuerpo entero la falacia argumentativa de la Fiscalía. Los jueces del tribunal, quienes no encontraron otro camino que admitir que la acusación de la Fiscalía o la teoría de acusación de la Fiscalía era torpe y era mal encaminada, se van a través, con el respeto que los 3 jueces del tribunal me merecen, se van por una leguleyada jurídica diciendo que lo que Rafael Correa Delgado hizo fue un influjo psíquico hacia sus colaboradores y que se demuestra el acto de corrupción por cuanto recibió $6,000, lo cual es una payasada jurídica, y lo digo con respeto a quienes escuchan el programa y a los jueces del tribunal, pero es necesario aclarar las cosas. Es un dislate jurídico lo que hicieron en esa sentencia y lastimosamente los jueces de la sala de apelación ratificaron aquello. Pero no nos llamemos engaño. Este tema no pasa porque haya habido un error de buena fe de parte de los jueces del tribunal y de la sala de apelación.
Esto pasa porque hay una orden directa, imagínense ustedes de quién, de proscribir políticamente a Rafael Correa Delgado. De que Rafael Correa Delgado no sea candidato a ninguna dignidad en las elecciones del 2021. Que Compromiso Social, que es el partido que ha cobijado a la Revolución Ciudadana, toda vez que los cuánticos también se robaron el partido político, también lo quieren desaparecer. Porque atención, esto es gravísimo. Las medidas cautelares dictadas por el CNE no van a desaparecer hasta que el CNE o el Tribunal Contencioso Electoral no revoque esa decisión. Y aquello que implica que no pueda Compromiso Social organizar las primarias, por ende no puede escoger a los candidatos que va a presentar en las elecciones del 2021, y al no poder cumplir con este requisito que se establece en el Código de la Democracia, no podría presentar una lista así antes del tiempo que está señalado en el calendario electoral, se soluciona el problema. Por lo cual, han desaparecido la posibilidad de que Compromiso Social pueda participar en las elecciones del 2021, y lo digo con todas sus letras porque eso es lo que ha ocurrido y es lo que va a ocurrir, porque estos 10 días le han dado a los dirigentes o a los representantes del partido político simplemente es parte de este show mediático para decir que se les ha dado la posibilidad de presentar argumentos y van a ratificar las medidas cautelares. Entonces, patria querida, a entender esto muy claro, el problema no es contra Rafael Correa, el problema no es contra Compromiso Social, el problema no es contra los correístas, el problema es contra ti, contra tu familia, contra el futuro de tus hijos, que nos están robando desde hace 3 años y nos continúan robando las mismas gente que hicieron sobreprecio en las mascarillas, hicieron sobreprecio en las fundas de cadáveres, hicieron sobreprecio en las canastas y los kits alimenticios. Se han repartido el país, se han repartido los hospitales, se han repartido todo de la forma más canalla posible durante una pandemia que ha cobrado la muerte de más de 20,000 ecuatorianos. Entonces, si no reaccionamos, si no nos plantamos firmes ante la situación deleznable en la que estamos viviendo, en la que los funcionarios públicos llevan 22 días de retraso sin su sueldo, maestros sin sueldo, y no vemos a ningún dirigente de la UNE que vaya a reclamar, jueces sin sueldo, y paradójicamente los jueces no reclaman sus derechos, servidores públicos, salvo policía y gente de medicina o de servicios sanitarios, nadie más ha cobrado su sueldo. Por lo cual, compañeras y compañeros, esto no se trata de Rafael Correa, esto no se trata de Revolución Ciudadana, esto se trata del futuro tuyo y de tus hijos. Totalmente de acuerdo, mi estimado abogado. Es más, ha sido durísimo ver cómo han destruido la patria en estos 3 años. Pertenecer a un cuerpo colegiado como es la Asamblea Nacional y verla envuelta en todo este momento de grandes escándalos, también nos deja ese sinsabor a todos los ecuatorianos que dimos el voto para que esta gente nos represente en la Asamblea Nacional. Son miles de cosas que podríamos seguir conversando y viendo y analizando con usted sobre lo que ha vivido el Ecuador durante todos estos 3 años. Y es lamentable que en este momento donde vivimos el peor momento en la crisis sanitaria y en la crisis económica del país, se empiece a destapar la olla de grillos en varios sectores y por donde lo queramos ver, estamos evidenciando actos de corrupción que han venido y han traído y han llevado a este país a lo que en este momento estamos, en una grave crisis económica, en una grave crisis sanitaria, que no hay respuesta, que este país, que este gobierno no ha tenido las respuestas que el ecuatoriano y la ecuatoriana necesita para sentirse respaldados frente a este momento que vivimos. Ha sido muy doloroso, como usted lo puntualiza muy bien, abogado Moreira. Y quiero seguir, que hablemos un poco más del tema del CNE. También han quedado en evidencia las intenciones de algunos voceros y vocales del CNE. El ex prefecto Paul Carrasco señaló que el vocal Verde Soto les habría pedido a varios movimientos que apoyen modificar el calendario electoral.
aplazando fechas para que puedan dictar sentencia contra Rafael Correa Delgado. Y este no pueda participar en las próximas elecciones de 2021. Queda entredichos también la legalidad de las decisiones de los vocales del Consejo Nacional Electoral, estimado abogado. Mire, y antes de contestar esa pregunta, algo que no puede dejarse pasar y que las ecuatorianas y ecuatorianos debemos tener muy presente. Además del latrocinio al que nos han sometido, pagaron la deuda externa en plena pandemia, dejando sin recursos al sector de la salud y pretendiendo arrebatarle recursos a la educación pública, lo cual es imperdonable y no debemos olvidarlo jamás. Respecto a lo del CNE, recordemos a quién responde el señor Verdesoto. Recordemos que la consejera Estela Cero denunció a Gustavo Baroja por supuestas amenazas para que se comporte de determinada manera, y lastimosamente todas estas denuncias quedan en el olvido, tanto por la Fiscalía General del Estado como por los organismos de control y de veeduría ciudadana. Y les pongo un ejemplo, y yo sé que todos van a coincidir conmigo. Lo que está sufriendo Quito en este momento por el tema de la pandemia es totalmente preocupante. Y como bien lo dijo el alcalde, el doctor Jorge Yunda Machado, en un programa de televisión, la responsabilidad no es del municipio de Quito, la responsabilidad es del Ministerio de Salud Pública. Pero lo que está pasando Quito en este momento es lo mismo que pasó Guayaquil en el mes de abril de este año. La diferencia en que la mayoría de medios de comunicación, entiéndase, Ecuavisa, Teleamazonas, El Universo, los canales del Estado o que eran del Estado, taparon todo lo que ocurría en Guayaquil. Si no era por las redes sociales, tuvieron el descaro de decir que eran troles contratados desde Venezuela, desde México y desde Bélgica, que difundían noticias falsas, noticias de ver cómo nuestros hermanos estaban muertos en el suelo sin que nadie los vaya a ver cómo los cuerpos apilados, los cadáveres de nuestros hermanos estaban apilados como que fueran objetos sin ninguna importancia, cómo quemaban los cuerpos de los muertos porque no sabía la familia qué más hacer. Todo esto ocurrió, y si no era por los voceros valientes de medios digitales, hubiera todo esto quedado callado. Sin embargo, en Quito, aún, y espero que no pase, aún no están igual que en Guayaquil. Sin embargo, los medios de comunicación, los mismos que he mencionado, todos los días maximizan lo que pasa en Quito y todos los días le dan, disculpen la expresión, le dan palo al doctor Yunda, únicamente porque sospechan que en algún momento podría ser candidato a Revolución Ciudadana o quizás podría prestar el partido político para qué. Entonces, es importante que aprendamos a leer las noticias y aprendamos a entender lo que los medios de comunicación pretenden inocularlos. Hoy hay una batalla campal terrible en la cual Ecuavisa apuesta por Guillermo Lazo y Teleamazonas apuesta por Otto Sonnenholz. Esos son los candidatos de la prensa y son los candidatos de la banca y son los candidatos de los empresarios guayaquileños. Necesitamos que como pueblo utilicemos los medios digitales, utilicemos las plataformas digitales y consumamos esa información, que es la información más veraz que podemos tener en estos tiempos. Claro, abogado, quiero leer una ciudadana que se conecta con nosotros en esta plataforma de Radio La Calle, y manifiesta algo y dice: es de suma importancia que los asambleístas, bueno, habla de la asamblea, den espacio a profesionales independientes, como lo están haciendo en este momento con el abogado Vanegas y con usted, abogado Moreira, ya que el país necesita conocer verdades dentro de lo jurídico, sobre todo tratándose de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos ecuatorianos, le agregaría yo, ¿no? Lo preocupante es que en el país ya no se respetan las leyes, dice, ni los artículos. Prueba de esto es
es que el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel fue juzgado con un artículo, dice, pero es con un código penal anterior, con el cual pues ya tendría el 40% de su pena, que lo establece de esa manera, y podría acceder a la prelibertad. Pero como las leyes se ajustan a lo que ellos dicen, ya sabemos cómo vienen las cosas, pero sí nos gustaría que usted nos dé una opinión sobre esto, ¿no? Sobre el tema de la prelibertad de Jorge Glass, aún habiendo sido juzgado con el Código Penal anterior, ¿qué es lo que usted cree y considera debería acceder o no el compañero Jorge Glass a la prelibertad? Mire, yo le agradezco infinitamente a la compañera que ha tenido la bondad del halago. Alejandro ciertamente es un chico muy estudioso, fue mi compañero en la maestría de Derecho Constitucional, proviene de una familia honorable y dedicada al derecho tradicionalmente, y estoy seguro que él podría ser un buen asambleísta. No es el momento de hablar de candidaturas, a mí no me interesa ser candidato a nada, a mí lo que me interesa es rescatar la patria y que podamos tener un gobierno similar o mejor al que tuvimos en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Me interesa que mis hijos tengan una universidad pública a donde estudiar, me interesa que mis padres tengan una seguridad social de la cual valerse, me interesa que yo como profesional sepa que hay seguridad jurídica y que los jueces y los fiscales van a actuar apegados a derecho. No me interesa candidaturas ni busco candidaturas, me interesa rescatar la patria. Y respecto a lo de Jorge Glass, esto también es terrible y lastimosamente no se dice en los medios tradicionales. Jorge Glass fue sentenciado en el tema del caso de Brecht de una forma tan estulta como se lo sentenció a Rafael Correa en el caso Sobornos. Se lo acusó de enriquecimiento, perdón, de asociación ilícita, de una asociación ilícita que nunca se explicó cuál era la asociación, para qué se asociaron. El principal colaborador de la fiscalía fue fue Conceizado Santos Filo, y nunca fue procesado, ni fue procesado en el caso de Brecht, ni fue procesado en el caso de Sobornos, ni fue procesado en ningún caso. Entonces, con estas falacias jurídicas se ha sentenciado a un hombre inocente, a un hombre trabajador, a un hombre que cambió la matriz productiva del Ecuador y que lastimosamente en estos 3 años la han destruido los incompetentes y los cuánticos que han pasado en este disfraz de gobierno, en esta payasada de gobierno. Entonces, Jorge Glass sufre de una persecución política, sufre de un limitamiento de sus derechos y sus garantías. El Estado ecuatoriano ha atentado contra la vida de cientos y de miles de privados de su libertad únicamente para no darle el espacio a que Jorge Glass recupere la suya. Existen recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existen recomendaciones de la doctora Michelle Bachelet, quien es delegada de las Naciones Unidas, de que en ocasión de la pandemia se debe dejar en libertad a las personas que sufren enfermedades catastróficas y a los presos políticos. Jorge Glass Espinel sufre de una enfermedad catastrófica calificada médicamente. Jorge Glass Espinel es un preso político al cual, si bien es cierto, se le han permitido presentar todos los recursos que la ley franquea, pero no se le ha dado justicia porque los criterios judiciales siguen siendo los mismos. A Jorge Glass Espinel se le niega un derecho, un beneficio penitenciario, como es el del régimen semiabierto, perdón, el de la prelibertad, cuando tiene derecho a aquello. Entonces, lo primero que debe hacer la próxima asamblea, que espero que esté integrada con gente progresista, con gente de visión de patria, es emitir el indulto a Jorge Glass Espinel y sacarlo de esa mazmorra en la que este gobierno o esta dictadura disfrazada de gobierno lo tiene encerrado. Totalmente de acuerdo con usted, mi estimado abogado Moreira. Realmente es lamentable la situación que hemos visto con nuestro vicepresidente legítimo, y usted lo dijo muy bien en su intervención. Él es por quien el pueblo ecuatoriano fue a las urnas, es nuestro vicepresidente, y justamente quería tocar este tema porque en los pasados días nos tocó elegir, y digo nos tocó
porque nunca habíamos votado. La bancada de la Revolución Ciudadana siempre ha estado presente y firme frente a estas decisiones de los vicepresidentes que se han tocado, y ya vemos para el cuarto vicepresidente de este régimen, y en este momento pues nos tocó por tercera vez en nuestros curules elegir un vicepresidente. Y ahora pues nosotros sabemos y estamos clarísimos en el tema legal y en el tema constitucional, sobre todo porque nuestro vicepresidente Jorge Glass atraviesa momentos muy duros, vulnerado sus derechos y no ha podido tener esa prelibertad. Y hace, como le decía, unos días nos juzgaban a todos los de la bancada de la Revolución Ciudadana y la gente decía, ¿por qué votaron por ese tercer nombre de la terna que mandó el presidente Moreno? Pero sucedía que si nosotros no votábamos por ese tercer nombre, querían hacer sus artimañas políticas, y en este momento pues tendríamos una vicepresidenta que era la primera de la terna, nombrada por el Ministerio de la Ley. Ese tipo de cosas que nos hacen pasar dentro de la Asamblea Nacional son durísimas, y nos ha tocado llevar la cabeza sobre todo muy en alto y tener el pie firme para tener las decisiones que el pueblo ecuatoriano necesita. Mi estimado abogado, quería decirle, tenemos mensajes bellísimos por la participación suya y sobre todo de mucho interés, de valía que debíamos resaltar. Karen Dominic fue la persona que nos hizo hace un momento esa interrogante. Gracias, Karen, por esa pregunta. Creo que el abogado Moreira también ha quedado muy complacido sobre todo de lo que tú has dicho. Don Wildon Pacheco de la ciudad de Chone también nos está saludando. Sheila Peña, José Iván Lor, Alcíbar, que es mi hermano que me está viendo, la familia siempre presente y activada para dar apoyo a nosotros. Eugenio Pérez, está también Guido Mendoza, Orlando Roblecito, está Antonio Cuello, Karen Rodríguez y bueno, muchos más compañeros que se han unido a esta plataforma para escuchar las intervenciones de estos dos grandes juristas que el día de hoy pues nos han acompañado haciendo este análisis político y sobre todo creo un análisis consciente de la situación que vive el pueblo ecuatoriano. Yo le agradezco muchísimo, abogado Moreira, por esta intervención, por su tiempo dado a este espacio que nos da Radio La Calle, en este programa Su Voz. Este programa pues llega también a los migrantes a través de esta plataforma, quienes les están también saludando por todo el mundo, ¿no? A través de esta plataforma. Muchísimas gracias, abogado Moreira. Lo dejo con sus palabras finales para esta gran entrevista que nos ha dado. Gracias. Muchas gracias a usted, Lexi. Muchas gracias a quienes hacen Radio La Calle por la bondad de su invitación. Un fuerte beso a Sheila Peña, quien es mi madre, quien sin ella no sería quien soy. Y mire, me hace una pregunta alguien, ¿cómo utilizar o hacer valer las recomendaciones y exhortos de organizaciones internacionales de derechos humanos sobre el caso Jorge Glass? Mire, Harrison Salcedo, quien maneja la defensa de Jorge, entiendo que Fausto Jarrín también colabora cada vez que Harrison se lo solicita, dos brillantes y valientes abogados, a quienes les envío mi salud y mi aprecio. Están manejando las cosas como deben manejarlas, pero como deben manejarlas en un Estado de Derecho. Lastimosamente no vivimos en un Estado de Derecho. Entiendo que en los próximos días se presentará alguna petición de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a que ya existe una dictada con anterioridad, pero el Estado no ha hecho caso a aquella. Y en mis últimas palabras en esta entrevista o en esta conversación de hoy, quiero dejarles un mensaje a los asambleístas y al pueblo ecuatoriano. A los compañeros asambleístas de todas las bancadas, recuerden que mal paga el diablo sus devotos, y muestra de aquello son el ex asambleísta Daniel Mendoza y el actual asambleísta Eliseo Suero. Es importante que ustedes asuman el rol que la patria exige en estos momentos. Es importante que ustedes pongan a cada quien en su lugar, y es necesario que por un mínimo acto de decencia de parte de César Litardo, él presente su renuncia al cargo de presidente de la Asamblea, y por un mínimo de dignidad, ustedes, señoras y señores asambleístas,
Si Litardo no tiene decencia, ustedes le exijan la renuncia o inicien el procedimiento parlamentario pertinente para iniciar el juicio político a Litardo y a la aún ministra de Gobierno, María Paula Roth. Y respecto a la ciudadanía, recordarles lo que en algún momento escribió Bertolt Brecht. Cuando vinieron por los cristianos, no hice nada para defenderlos, porque yo no era cristiano. Cuando vinieron por los religiosos, no hice nada para defenderlos, porque no eran religiosos. Cuando vinieron por los comunistas, no hice nada para defenderlos, porque no eran comunistas. Cuando vinieron por mí, no hubo nadie que me defienda. Si no vamos al frente y exigimos que este gobierno rectifique o se vaya, lastimosamente lo que vendrá no será nada agradable. Tanto es así que hasta las elecciones nos las quieren robar. Viviremos y venceremos. Buenas tardes. Gracias, abogado. Bueno, en estos últimos minutos hemos visto dos entrevistas fabulosas que nos han llenado sobre todo de mucho criterio y de mucho análisis de los acontecimientos que está viviendo el país. Así que les dejo ahí este programa que ha sido, creo, cargado de mucho valor para nosotros, quienes nos llamamos ecuatorianos y quienes tenemos el fervor puesto en que el 2021 vamos a recuperar la patria. Muchísimas gracias con todos ustedes.